Cierre de una semana en la que los mercados terminaron resintiendo los efectos de nuevas embestidas comerciales por parte de la administración estadounidense, los inversionistas en México se mantuvieron también atentos a cambios metodológicos y a la transición del gobierno federal. Para esto y más vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompaña Amin Vera, analista económico en jefe de Black Wall Street Capital. ¿Qué tal, Amin? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, hoy por la mañana el presidente Trump anunció en su cuenta de Twitter que doblará los aranceles a la importación tanto de acero como de aluminio procedentes de Turquía, lo que sin duda pues impactó a las bolsas europeas y al mercado cambiario. ¿Cuál crees que serán las consecuencias de este nuevo conflicto comercial? Bueno, Susana, de hecho es muy interesante que este nuevo conflicto comercial con Turquía es un microcosmos bastante específico y adelantado de las posibles consecuencias que podría tener una guerra comercial, pues vamos, de un calibre más grande con China. En primer lugar, es importante notar que, al igual que siempre, estas nuevas sanciones persiguen un objetivo doble que ya es la marca de la administración de Trump. Por un lado, están castigando políticamente y económicamente a un país que recientemente ha firmado contratos de cooperación económica con Rusia y que hace apenas unos meses también pidió asesoría militar con China. Y en segundo lugar, también trata de ayudar y de proteger a un sector de la economía estadounidense que, si bien es relativamente ineficiente y de hecho es relativamente caro, como son los productores de acero dentro del propio Estados Unidos, al mismo tiempo son un grupo bastante pequeño y organizado que supieron movilizar su voto a favor de Trump en las elecciones. En segundo lugar, es importante mencionar que estos no son los primeros aranceles que se le imponen a Turquía. De hecho, a principio de año se decretó un arancel general para la importación de acero y aluminio hacia Estados Unidos, y estos ahora son específicos contra Turquía. Y bueno, Turquía reaccionó como reaccionan todos los países en un caso como este. De hecho, el exministro de Economía de Turquía, Usuk Solaymez, dijo en marzo pasado que, bueno, que los aranceles les habían provocado una caída de 9.7% en los ingresos por exportación de acero, y que lo iban a pelear ante la OMC y que iban a imponer medidas de retaliation hacia Estados Unidos contra 22 productos de importación para tratar de igualar la balanza comercial. Y sobre todo, pues bueno, dijo lo que ya todo el mundo sabemos, que los consumidores estadounidenses serán al final los afectados o los más afectados por estos aranceles. Entonces, bueno, ¿qué pasa a partir de esto? Lo que nadie preveía hasta ahora es que muchos bancos, sobre todo en Europa y empezando por BBVA, estaban muy expuestos a la deuda de Turquía. ¿Por qué? Pues porque es barata, porque daba muy buenos rendimientos y sobre todo porque, bueno, tenía una calificación hasta hace poco que todavía les permitía ponerlos dentro de los portafolios institucionales. Con este anuncio, la lira turca pierde de trancazo casi 20% de su valor y, bueno, se lleva por delante las acciones del sector bancario en Europa. Habrá que ver qué tanto más puede afectar al sector de renta fija en Europa y en el resto del mundo, pero sí nos hace pensar que si esto pasa con la aplicación de aranceles a un país más o menos periférico como es Turquía, pues qué podría pasar en una guerra comercial de verdad con China, que además es el principal tenedor de deuda de Estados Unidos. Claro. Y por otro lado, Amin, con el otorgamiento de la constancia cabal a Andrés Manuel López Obrador como el presidente electo esta semana, el periodo de transición de gobierno en México pues ya ha entrado en una nueva etapa. En esta coyuntura, ¿has observado alguna reacción del mercado a los cambios propuestos en la administración pública? Bueno, de hecho, hoy mandamos un comentario, nuestro comentario semanal a los clientes, en el que explicamos bastante bien que, bueno, el mercado no ha reaccionado, pero las expectativas y las perspectivas sí han empezado a calentarse. De hecho, parte de nuestro trabajo como analistas es estar muy en contacto con otras áreas de análisis y con otros manejadores de portafolio, y hace un par de días platicaba con un estadounidense que tiene posiciones más o menos importantes en el mercado mexicano y que normalmente tiene un trato muy institucional, y de hecho, ayer me estaba platicando que muchas felicidades por la liberación de la maestra. Tanto él como muchos otros manejadores de manera independiente nos han platicado de manera informal preocupaciones que tienen sobre el posible desempeño de algunas divisiones del gobierno que ya se anunció que van a estar capitaneadas por gente que no tiene experiencia en el sector. La más famosa, por supuesto, es Bartlett al frente de la CFE, pero también han expresado dudas de manera independiente, varios, respecto, por ejemplo, del que se ha anunciado que podría ser el siguiente director de Pemex, Romero, que, bueno, es ingeniero agrónomo de profesión y no tiene experiencia comprobable en el sector. También han hablado de Sedatu, donde se piensa poner a alguien de 34 años cuya única experiencia laboral es ser hijo de un asesor cercano a Andrés Manuel López Obrador. Se habla de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, donde también Luisa María Alcalde
tiene 31 años y su única experiencia es ser hija de una exsecretaria general de Morena, y de hecho un actor relativamente cercano y que tiene información de primera mano del mercado petrolero nacional nos comentaba ayer en la noche el sentimiento negativo que existe dentro del mercado y dentro de otros compañeros suyos inversionistas respecto del próximo subsecretario de Hidrocarburos, Alberto Montoya, que tiene un video que es público y incluso es propio, subido en YouTube, nos lo pasó por WhatsApp, explicando, es un video de 20 minutos en el que Montoya explica su posición respecto a lo bueno que es el modelo económico chino y a lo mal que le caen las empresas que eventualmente va a tener que regular desde el gobierno. Entonces, es importante darse cuenta que, si estas cosas que hasta este momento son perspectivas y posibilidades de nombramientos ya empezaron a causar cierta incomodidad entre ciertos inversionistas, sobre todo extranjeros, pero también nacionales, el otorgamiento de la constancia de mayoría de López Obrador le permite a su equipo ya empezar a trabajar directamente en el programa de presupuesto del próximo año. Por lo que esperamos, no lo estamos diciendo de ahorita, lo venimos diciendo desde las elecciones, un cambio violento o ilógico en el programa presupuestario del gobierno para el próximo año podría provocar una salida de capitales, como de hecho ya vimos que sucedió antes de las elecciones. Por todo esto, y aparte en un escenario de un dólar que se fortalece, seguimos positivos en México, pero cautelosos. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Amin Vera, analista económico en jefe de Black Wall Street Capital. Muy buenas tardes. Al contrario, hasta luego, Susana.